Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 4 al 10. Dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a María y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en aquel lugar donde estaban. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos aprenderte y otra vez vas allá. Respondió Jesús y dijo: ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Leamos el 11. Dicho esto, le dijo pues: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. Padre, en esta mañana yo pido tu sabiduría y tu gracia para enseñar tu palabra, y permite que a través de ella seamos todos edificados. En el nombre de Jesús, amén y amén. He titulado la palabra: cuando Dios guarda silencio. Cuando Dios guarda silencio. En algún momento de su vida, usted o yo, y quiero confesarles algo, no hay nada más aterrador para mí que el silencio de Dios. Es lo que más puedo sufrir en mi vida, cuando siento que Dios no me está hablando en algo en que necesito que me hable. ¿Ha sentido usted el silencio de Dios en algún momento? ¿Ha sentido usted que Dios se calla cuando usted necesita que le hable? ¿En algún momento usted ha sentido que Dios no lo oye, y que no solamente Dios no lo oye, sino que Dios no le responde? Escuche, son momentos en que sentimos como que Dios se desapareció del escenario de nuestra vida. Y hemos llegado a pensar que a Dios no le interesa lo que nos está pasando, y que nuestros problemas para Él son ajenos a Él, que Él no está viendo nuestro sufrimiento, que Él no está viendo nuestro drama, nuestro dolor. El silencio de Dios es algo que nos cuesta trabajo aceptar. Para mí, les digo con toda claridad, es difícil aceptar que Dios no me hable, que Dios no me dé una palabra con respecto a una decisión, con respecto a un proyecto. Y siempre debo recordar que en todas estas etapas Dios tiene un propósito, y que lo que sufro cuando Dios no me dice algo, lo tengo que vivir de manera personal. El suceso, el episodio de la muerte de Lázaro, nos deja ver que Dios o Jesús hace un silencio y corta la comunicación, entre comillas, con los que le están rodeando, y lo que se genera alrededor del Señor Jesucristo es confusión. Porque cuando usted no tiene dirección, lo que tiene es confusión. Cuando usted no tiene una directriz del cielo, lo que tiene es una confusión personal. Y yo creo, hermanos, que Dios sigue hablando estos días. Y sabe algo, cuando uno escucha muchas veces, yo te digo, Dios me ha hablado muchas veces, pero a veces también ha hecho silencio. Entiendo cuando me habla. Lo que no es fácil es entender cuando calla. ¿Y por qué calla? ¿Y por qué no estoy escuchando nada? ¿Qué es lo que está pasando cuando Dios parece que desaparece de nuestro escenario? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Sobre todo cuando
Uno escucha al pastor el domingo decir: Dios me habló esta semana. Algunos se les ve encima de la cabeza un signo de interrogación diciéndose: ¿cómo es que Dios le habla al pastor? ¿Cómo es que Dios le habla a ese hombre y a mí no me habla? ¿Será que Dios está enojado conmigo? Es un reto. Yo les voy a decir algo: una de las formas en que Dios se comunica con nosotros es muchas veces con el silencio, porque el silencio es otra forma de comunicarse. El silencio es otra forma en que Dios nos dice cosas. Dios se ha quedado callado muchas veces en la historia, y su silencio ha sido consciente, preparado, orquestado por Él mismo. Por ejemplo, el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento es Malaquías, y el primero del Nuevo Testamento es Mateo. Y entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio, donde la historia, la tradición no registra nada, y por muchas ocasiones Dios se ha quedado callado en la historia, no ha dicho nada. Y escuche, no solo en la historia de la humanidad, sino también en nuestra historia personal, Dios se ha quedado callado. Y cuando Dios se queda callado, es doloroso y a veces inentendible, porque le hemos pedido a Dios que nos hable, le hemos pedido a Dios que nos muestre su voluntad, y hemos preguntado a Dios tantas cosas que muchas veces no hay respuestas. Cuando yo me encuentro en esos puntos de la vida, leo los salmos, y ¿sabe qué me encuentro? Que los salmistas o el salmista vivió lo mismo. Y usted encontrará en los salmos muchas preguntas retóricas, muchas preguntas que no tienen una respuesta de Dios. ¿Dónde estás, oh Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas de mí, delante de mí? ¿Dónde estás, Dios? No te veo, no te escucho, no te veo actuar en mi vida. ¿Qué es lo que hace que Dios guarde silencio en algunas ocasiones? El silencio es bueno para nuestras vidas, sobre todo en un mundo tan ruidoso. En Apocalipsis 8:1 dice: cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. No era porque no habían llegado las hermanas de la iglesia, no era por eso. Es porque en el cielo hubo una forma de quedarse el cielo en silencio ante el séptimo sello. Y cuando Dios se mantiene en silencio es porque nos está comunicando algo que tal vez no logramos entender. Yo quiero esta mañana enseñarle por qué Dios guarda silencio, qué es lo que Dios transmite en el silencio. En primer lugar, muchas veces Dios está hablando y no lo podemos escuchar. Y no es que Dios esté callado, sino que tenemos una inhabilidad para escuchar. A veces Dios no está callado, Dios sí está hablando. Nosotros no lo estamos escuchando. Y por lo menos en este pasaje, Dios está hablando, pero los que están alrededor no sienten que Dios esté hablando. Los discípulos no entienden lo que Dios está diciendo. Marta, por lo menos Marta y María, reciben el silencio y, entre comillas, la pasividad, la indiferencia del Señor Jesucristo, y esto les confunde, porque no pueden entender cómo es que un hombre que está agonizando, el Señor no va sino hasta dentro de 2 días. Si
usted le pidiera a su pastor que fuera a orar por un familiar que estaba agonizando y el pastor llegara a los 2 días cuando su familiar, Dios no quiera, ha fallecido? ¿Qué pensaría usted de su pastor? Lo ahorca. Y le sería muy difícil entenderlo. Ahora, Dios guarda silencio, porque muchas veces no podemos entenderlo, no podemos discernirlo, porque estamos tan envueltos en este mundo y en las cosas de este mundo que no entendemos cómo es que Dios habla. Y Jesús dijo en el pasaje: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y a pesar de que lo dijo, los que estaban alrededor no lo escucharon, no lo entendieron. A veces estamos tan encerrados en nuestra propia vida, en nuestro propio asunto, que no logramos escuchar lo que Dios nos está tratando de decir. Dios guarda silencio para llamar nuestra atención. Amén. Debemos entender que somos nosotros los que tenemos que buscarlo a Él. Y el silencio es una forma de atraernos y de llamarnos hacia Él. El silencio es una forma de captar nuestra atención. Porque a veces en un mundo tan ruidoso no logramos distinguir. Y es porque a veces existe la inhabilidad, pero que también no logramos, Dios no logra captar nuestra atención. Y Dios parece que se esconde para que lo busquemos. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo nuestro corazón. Nuestro corazón. Muchos estamos aquí porque algún día sentimos que Dios se nos había perdido de cielo. Y le tengo noticias: Dios nunca se fue, siempre estuvo presente, como un amigo anónimo, como un compañero silencioso del camino, pero siempre presente. Aunque nunca lo percibiste, siempre estuvo presente. No veo a Dios, no siento a Dios, no escucho a Dios. Y eso lastima, eso duele, sobre todo cuando se está viendo caer la vida a pedacitos y saber que Dios lo puede hacer, pero que no lo está haciendo. ¿Y por qué no lo está haciendo? No lo logramos entender. No era fácil para Marta y María entender que Jesús, el amigo personal de Lázaro, se portara indiferentemente ante el llamado agónico de muerte que estaba viviendo Lázaro. Era muy difícil entenderlo, que el que tenía la medicina no la daba porque tenía otras ocupaciones o tal vez otras prioridades. Eso no es fácil. Y a veces muchos creyentes nos pasa igual. Y podemos tener una lucha con Dios, una lucha con nuestra fe, de sentir que Dios también hace parte de nuestra tragedia y que Dios no está actuando como nosotros esperaríamos que actuara. Dios a veces no habla porque tiene otras prioridades en nuestra vida. Porque ¿qué quieres que Dios te diga? Pues Dios tiene una prioridad para decirnos a todos en este lugar. Y es que Dios, lo primero que tiene que decirnos es que Él quiere cambiar muchas áreas de nuestra vida. ¿Me está escuchando?
Si tú quieres que Dios te diga algo, lo primero que Dios tiene que decirnos es que tenemos que cambiar, porque si no quieres escuchar eso, escuchen, Dios no va a decir nada más. Y Dios va a guardar silencio. En la Biblia Dios se quedó callado muchas veces por la desobediencia de los hombres. La Biblia habla de Elí. ¿Cuántos se acuerdan de Elí, el sacerdote? Y cuando tú entras a Samuel, 1 Samuel, dice la Biblia que Elí era el sacerdote. ¿Recuerdan? Ana orando en el templo para que Dios le diera un hijo. Y allí faltó discernimiento, porque hasta un pastor que predica la palabra puede andar más perdido que una cabra, hermanos, y predicador de la palabra y enseñándole a otros, y anda como con la señal de Dios perdida. ¿Y se acuerdan? Que a veces podemos parecer esos televisores viejitos que nos subíamos al techo a mover la antena. ¡Déjala ahí! ¡Ahí se ve! Y medio se movía y se perdió otra vez la señal, hermano. No, déjala ahí, quédense ahí hasta que acabe el partido. Pero a veces tenemos, y dice la Biblia que en Samuel estaba pasando algo así. Dice que no había señal, no había visión ni palabra de Dios con frecuencia. Eso lo puedes encontrar en los primeros capítulos de 1 Samuel. Se lo de tarea para que lo busques esta semana. ¿Y qué era lo que pasaba? Era que por ahí, de vez en cuando, había una visión de alguien que decía: mira, Dios me mostró algo, Dios me habló algo, porque ni el sacerdote tenía palabra. Y estaba tan desorientado el hombre que confundió a una mujer de oración con una borracha. Así andamos cuando no tenemos palabra. Así andamos cuando no tenemos voz de Dios, guiados por nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, llevados por todo menos por la dirección del Espíritu. Y entonces, como Dios encontró este tipo de sacerdocio, Dios dijo: me quedo callado. Y hasta que no encuentre a alguien serio con quien hablar, no voy a hablar. Y Dios tuvo que esperar años para hablar. Y cuando habló a través de Samuel, habló para denunciar el pecado del pueblo. Habló para mostrarles lo mal que andaban y lo equivocado que andaban. Pero había otro hombre en la Biblia con el que Dios también se quedó callado, y lo recordamos bastante, que se llama Saúl. ¿Han escuchado al rey Saúl, verdad? Este hombre al principio era ungido, el Espíritu Santo venía sobre él y él profetizaba. El Espíritu Santo viene, Santiago, ¿sí? Está muriendo esta batería, póngame el cable aquí. Y Saúl era un hombre de Dios. La Biblia dice que profetizaba con todos, con los profetas, y el Espíritu Santo venía sobre él. Pero escuche, un momento donde Saúl perdió el norte, porque a veces podemos ser así. Al principio usted en las cosas de Dios escuchaba a Dios, los sermones le llegaban, el pastor no le parecía tan aburrido como ahora. Pero escucha, al principio usted se deleitaba en la palabra, pero algo cambió en Saúl, y espero que en usted no, ni en mí. Fue perdiendo la señal, y Dios le hablaba. Y mire cuál era el problema de Saúl: Dios le hablaba y el hombre escuchaba, pero no obedecía. Nunca era redarguido. A veces lloraba lágrimas de cocodrilo, pero cuando el profeta daba la vuelta, seguía haciendo lo que a él le gustaba hacer, porque era terco, porque le gustaba
su forma de vida y no estaba dispuesto a que lo que Dios le dijera lo cambiara, sino que Dios le hablaba por hablar, pero no surtía ningún cambio en él. Y Saúl llegó a estar tan confundido de no escuchar a Dios, porque se volvió dependiente. Y yo veo que hoy por hoy muchos cristianos nos podemos volver pastores, ministros, dependientes de otros, porque no hemos querido crear una comunión personal con Dios, sino por medio de otros. Es que a mí, cuando ese pastor habla, a mí solo Dios me habla cuando predica fulano y tal. Usted está creando un medio, y ¿sabe cuál era el medio que Saúl había creado para que Dios le hablara? Saúl había montado a Samuel como su profeta de cabecera, y tenía que escuchar siempre a Samuel, porque un día Dios le cortó la línea de comunicación. Y cuando Samuel se murió, cuando Samuel muere, escúcheme algo, Saúl estaba todavía perdido, no sabía qué hacer. Y entonces, ¿sabe a dónde se fue? A una pitonisa, a una bruja. ¿Y sabe a qué fue donde esa bruja? A que le trajera a Samuelito. Tráeme a Samuel. Y algunos dirán: pastor, si sería Samuel el que vino, porque si usted lee detenidamente el pasaje, la Biblia dice que vino el espíritu de Samuel. Y Samuel, allá en medio de la sesión de espiritismo, de espiritismo, apareció Samuel. ¿Qué quieres, Saúl? Yo salgo corriendo, porque salió de por allá de la ultratumba, y Saúl le dice: bueno, necesito saber qué hacer frente a esto, porque a veces estamos más preocupados frente a nuestras decisiones que a nuestros cambios. A veces venimos más preocupados a la iglesia para que Dios nos diga qué hacer frente a un negocio, frente a un negocio, frente a un asunto humano, que frente a los cambios que el Señor tiene que hacer en nuestras vidas. Y algunos dirán: pastor, si era Samuel el que salió ahí, pues le voy a decir que no era Samuel, que era un demonio lo que lo visitó. Porque hay gente tan confundida aún dentro de la iglesia, no en esta iglesia, en otras iglesias, hermano, gracias a Dios. Escuche, que dice: pero yo fui donde ese señor, y vea, ese señor sacó la Biblia, oró por mí, rezó el Padre Nuestro, invocó a Dios, igualito como usted allá, pastor, en la iglesia. Yo no le vi diferencia a eso. La Biblia dice que el diablo se viste de ángel de luz, y que Satanás es un imitador de la obra de Dios. El diablo habla hasta en lengua si quiere. ¿Sabe usted eso? Porque él imita toda la obra de Dios. Y a veces, cuando estamos tan confundidos, porque no hay palabra, porque no hay comunión, nos volvemos dependientes, y hemos creado iglesias y cristianos dependientes, porque no han creado su propia comunión con Dios. Se encuentran con alguien y dicen: es que yo me siento bien cuando esa persona me da la palabra a mí, me da el consejo. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado por qué? Es cierto que uno tiene un pastor al que le gusta escuchar a su pastor, y tengo la fortuna de que en mi iglesia todavía me escucha. Ya que no me escuche, estoy frito, hermanos. Pero es cierto que tenemos que aprender a escuchar primero a Dios. A veces me han dicho: pastor, yo hago lo que usted me diga.
Y a mí eso me da miedo. ¿Y sabe qué le digo yo? No vas a hacer lo que yo te diga, vas a hacer lo que Dios te diga. Nunca busque a alguien que le diga qué hacer. Busque a Dios para que Él le dé la dirección correcta, para que Él hable a su corazón y le muestre el paso a seguir. No tenga intermediarios. Usted puede tener buenos consejeros, usted puede tener buenos motivadores en la fe, inspiradores en la vida espiritual, pero no puede crear dependencia de nadie. No puede crear como que si esta hermana me lo dice, por ahí es. Yo he escuchado gente, es que yo hago lo que mi mamá espiritual me dice o lo que mi papá espiritual me dice. Hermano, entonces usted ha puesto a alguien en lugar de Dios, porque Dios no tiene que mandarle razones con nadie. Él le ama a usted y quiere hablar con usted directamente. Yo he recibido muchas palabras proféticas o palabras de ciencia. Nunca haga de la palabra de otro algo directivo, es decir, como que eso es así, serio, póngale la firma. No haga eso. Lo que Dios le diga a través de otros tiene que ser confirmativo o confirmado, porque ya Dios se lo habrá dicho a usted o se lo tendrá que decir a usted personalmente. ¿Me está escuchando? Y si Dios se lo dijo, ahí sí, póngale la firma. A veces Dios habla a través de otras personas. A veces Dios te da palabra a través de otro, pero cuando usted la reciba, eche a un lado un poco la emoción y vaya al Señor y diga: Señor, yo quiero que tú me confirmes lo que me han dicho y que tú me lo pongas como algo real. Y que no sea solo orientado por lo que estoy escuchando de labios de esta persona, sino que tú hables directamente en mi corazón. A veces Dios guarda silencio porque no estamos listos para escuchar su voz. ¿Cómo así, pastor? Sí. A veces estamos buscando escuchar lo que queremos escuchar. Y hay personas que no entienden que Dios muchas veces irá en contravía de lo que tú quieres o deseas o piensas. Es porque nosotros presuponemos o estamos predispuestos a una respuesta o a una directriz. Por un ejemplo, yo he tenido personas que me dicen: pastor, le quiero presentar mi novio. Entonces yo digo: bueno, si es una decisión, le estás pidiendo a Dios que te dirija para ser tu novio o tu esposo. Y a veces podemos estar errados pensando que es que a mí me gusta, es que así fue como yo se lo pedí al Señor, es que tiene todos los marcadores, las cualidades, y hemos enmarcado la situación a tal punto que no hay una rendijita para que Dios desbarate lo que usted y yo hemos amado. Nos pasa a todos. No podemos ni presuponer ni estar predispuestos. Él tiene la última palabra y Él sabe la directriz que tiene para mi vida. Esta semana Dios tiene una cita con usted. Entre a la oficina del Señor, porque Él le va a hablar. ¿Está escuchando? Y dígale: Señor, necesito una cita contigo. Tomarme un café que dure 2-3 horas contigo, porque necesito escucharte hablar. A veces nos confundimos
Pero quiero que sepas que Dios está interesado en lo que te está pasando. Que Dios no te ha olvidado. Que tu petición está en las manos de Dios. Y a pesar de que muchas veces se guarde silencio, escuche, Él está presente en medio de tu situación. Y escúcheme, si Dios tiene que ir a la tumba, si Dios tiene que ir a visitar la tumba de tu fracaso, Él irá. Y se va a parar frente a la tumba de ese fracaso y va a hablarle a tu fracaso que resucite, porque Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Con Jesús siempre hay esperanza. Con Jesús siempre hay esperanza. Quiero decir algo más para terminar. Iba a terminar con esto. Les voy a decir algo. Algunos aquí se sienten mal porque no tienen todo lo que quieren, porque no están todas las personas que necesitan, y es más, porque algunos se ausentan consciente o inconscientemente de tu vida. Pero le voy a decir algo: si alguien no está y si no tienes todo lo que quieres, es porque Dios así lo ha querido, para que Él sea glorificado en tu vida, para que sepas que en esa soledad y en la ausencia de personas, de recursos, Él se glorifica. No para que te llenes de resentimiento, no para que digas, vea, y ahora cuando más lo necesitaba, no estaba. No, es para que usted sepa que si alguien no lo está ayudando, es porque Dios quiere intervenir directamente. Un día me senté en mi cama a lamentarme: Señor, estoy solo. Otros tienen ayuda, otros tienen respaldo, otros tienen quien hable por ellos, quien los defienda. Yo en esto estaba solo y estaba frustrado, sintiéndome solo. Y el Señor me pegó una exhortación y le digo: yo pude escuchar a Dios que me dijo: escoge. Hoy te pongo que escoges. ¿Quieres el brazo de carne o quieres mi mano? Y yo le dije: Dios, quiero tu mano. No quiero la mano del hombre. Quita el brazo de carne de mi vida y que solo tu mano me acompañe siempre. No importa que la gente no esté allí, no importa que los amigos o los que puedan darme la mano no estén allí. Mientras esté tu mano, yo seré feliz. Y te prometo, Señor, no me vuelvo a quejar por esto. Esto no va a afectar más mi vida. Y más bien, los que no estén, les voy a agradecer que no estén, si Dios no los ha enviado. Amén. Porque si alguien no está de parte de Dios, te está haciendo un favor, para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Cierra los ojos. Levanta, ponte de pie, por favor. Gracias, Padre, por tu palabra. Dale gracias a Dios por lo que te ha dicho esta mañana. Gracias. 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 Gracias, Padre. Gracias. Dale gracias a Dios. Gracias.
Tienes algo que decirme, Señor. Pero pídele dos cosas al Señor esta mañana. Primero, dile a Jesús, dame un oído sensible. Que mi oído se afine para escucharte. Que cuando te escuche no tenga ninguna duda de que eres tú quien me has hablado. Y lo segundo que le vas a decir al Señor: Señor, dame un corazón obediente, dame un oído sensible y un corazón obediente. Dame un oído sensible y un corazón obediente. Que nada me saque de tu voluntad, y que tu voluntad se convierta en una obsesión para mí. Que yo no solo conozca tu voluntad, sino que ame tu voluntad. Dígale: Jesús, perdóname por mi desobediencia, por las veces que me has hablado y no te he escuchado. Hoy me has hablado, quiero obedecerte.